Creemos que muchas de las leyendas de dragones podrían ser historias de lo que hoy llamamos dinosaurios. La gente dice que las antiguas leyendas de dragones obviamente no son ciertas, pero lo hacen por su preconcepción de que los dinosaurios se extinguieron hace mucho. Pero cuando se tiene un tema universal, en todo el mundo, en muchos continentes y en culturas diversas, a lo largo de toda la historia, entonces debe haber alguna verdad universal en el centro de todo esto. Los dinosaurios son utilizados para convencer a la gente del paso de millones de años. Incluso los niños saben todo sobre los dinosaurios. Con solo mencionar la palabra dinosaurio sabemos qué dirán luego. Probablemente digan evolución. Ambos conceptos han sido inexcusablemente vinculados. Las objeciones que encuentran es que la Biblia no puede ser cierta porque la gente la ha descalificado. Si se les pregunta, responden que por la evolución en millones de años. Si el tejido blanco significa lo que aparentemente significa, entonces los dinosaurios vivieron hasta hace poco. Que no hubo una era de los dinosaurios hace millones de años. Por lo que entonces no existe tiempo suficiente para la evolución. Mientras más se estudian los dinosaurios, más coinciden con la creación y la evidencia parece apuntar a que los humanos se toparon con dinosaurios y hace no mucho tiempo. Criaturas como esas se suponen que estuvieron separadas del hombre por 65 a 70 millones de años. Pero tenemos a gente respetable que escribió en sus libros de historia que los habían visto, que los presenciaron. ¿Dragones o dinosaurios? ¿Por qué escogiste ese? Es un buen cuento. Alguien se quejará. ¿Por qué? ¿Tienes algo en contra de Danny? No te hagas la tonta, ¿sabes lo que digo? Igual quiero leerlo. ¿Será tu culpa entonces? No tengo nada Bien. que ver. Acérquense, que todos vean bien. Vamos, vamos, eso es. ¿Están listos? Bien, bueno. Chicos, el cuento de hoy es Danny el dragón. Gracias a todos por venir. Sepan que las opiniones expresadas durante este relato son del autor y no necesariamente representan las de la biblioteca Monroe y su personal. Gracias, Tony. ¿Quieres que firme una liberación de responsabilidad? Érase una vez un dragón llamado Danny. Vivía en una cueva submarina y cerca de una costa. Un día salió de su cueva y vio casas y gente. Curioso, se acercó para verlos más de cerca. Dragones. Tan solo la palabra conjura muchas imágenes y la gente se ve atraída. Y la gente quiere saber todo sobre los dragones. Las leyendas de dragones son un fenómeno extendido, con demasiadas versiones para contarlas. Existen en cada tribu y nación, cada grupo humano, cada país. Las tenemos en China, Australia, África, Norteamérica, Suramérica, por doquier. Los dragones son criaturas realmente interesantes. Creo que no hay ningún niño con un alma tan triste que no haya sido fascinado por la historia de dragones. Y lo que más me impacta es que no es una leyenda regional, no es una leyenda de los chinos y de nadie más, o una leyenda de los europeos y de nadie más. Es una leyenda de todos los pueblos. Sí, una leyenda es una leyenda, un cuento de hadas, pero de hecho, la mayoría de los antropólogos dirá que cuando se tiene una leyenda o una mitología, normalmente algo sucedió que inició ese mito. El tema es que hay señales comunes entre culturas distintas en las islas del Pacífico Sur, en su población indígena y en todas. Cuando hallamos leyendas similares, surgen dos posibilidades. O hubo un intercambio cultural, o esas leyendas se derivan del mismo antecedente histórico. Si hemos de creer que son mitológicos, eso realmente presenta un problema lógico para nosotros, porque hay una consistencia en lo que sucede en todas las leyendas de dragones, por supuesto, y pueden llegar a ser sensacionales. Muchas de las religiones paganas asignan cierto significado a estas criaturas. En la mitología china, el dragón sería responsable de las mareas o controlaría el movimiento de las aguas. Pero si se deja de lado el sensacionalismo, tenemos criaturas muy reales en el fondo. Y es algo consistente en todo el mundo. Siempre vemos un reptil gigante con escamas que en muchos casos puede volar, en otros no.
Y en el caso de los que vuelan, tienen alas como de murciélago. Son carnívoros y muy voraces. Es consistente a donde quiera que vayamos. Y eso es algo significativo. Parecen grandes reptiles con largas colas y escamas, con grandes dientes y garras, a veces 3 garras, que es algo que tenían muchos dinosaurios. 3 garras como el terópodo. Creo que lo que mucha gente debió haber llamado dragones, o quizás se tradujo con el término dragón, realmente reflejaba una experiencia humana común entre casi todas las culturas de haber presenciado en algún momento en la historia un encuentro con estos temibles reptiles. En las leyendas de dragones, ellos siempre son representados como grandes reptiles con dientes temibles y columnas vertebrales muy protuberantes, similares a las de los dinosaurios. Es como mentir sobre Julio César o Alejandro Magno. Debemos confiar en los registros históricos porque no podemos probar científicamente que Julio César existió. Siempre es así con la historia. Creo que con los dragones, de los cuales hay muchos y muy detallados relatos, incluyendo, por ejemplo, el calendario chino, en el que tenemos 12 animales y uno de ellos es un dragón. Yo nací en el año del dragón, pero todos los animales son tratados como reales, así que pareciera que los chinos veían a esa criatura que llamaron dragón como una criatura real. De hecho, hay muchas leyendas de dragones en las que se les usa para procrear. Los chinos tienen historias de cría de dragones y cómo los usaban para transportarse. Es significativo que para mucha gente los aborígenes australianos tienen relatos de cómo sus ancestros tuvieron encuentros con criaturas que hoy en día, por cualquier medida, serían identificados como dinosaurios sobre la base de la reconstrucción de los fósiles. Aún a un nivel personal, recuerdo una reunión con una investigadora universitaria en el territorio del norte en Darwin. Tras una presentación hace un par de años en la que ella decía que había estado trabajando con el pueblo aborigen Laracay y ellos tenían una palabra para una feroz criatura que vivía en los pantanos de la zona y solía aterrorizar a los habitantes primigenios de esa zona. La investigadora universitaria les dijo que la palabra obviamente significaba cocodrilo y los Laracay respondieron que no, que tenían una palabra distinta para cocodrilo y que se trataba de otra criatura que lucía muy similar a algunos de los dinosaurios en los libros infantiles. Hay una leyenda india del ave de trueno. Según la leyenda, se trata de enormes aves que vuelan alto y son capaces de traer con ellas al trueno. Al principio suenan sensacionales, pero si vemos la evidencia, parece cambiar muy poco. En la zona de Black Hills, en Dakota del Sur, la leyenda es que estas aves gigantes volaban sobre la montaña y anidaban en ella. Lo fascinante es que los científicos siempre han creído que esas criaturas gigantes necesitaban vientos para impulsarlos hacia las alturas. En el oeste del país, donde suceden grandes tormentas con truenos, se cree que estos gigantes pteranodones usaban las corrientes térmicas de las tormentas para ascender hasta lugares como las Black Hills. Así que desde la perspectiva de los indios que intenta buscar significado en la naturaleza, veían que las aves siempre venían asociadas con los truenos, pero lo que realmente sucedía era que los truenos traían al pteranodón y no al contrario. El siguiente pasaje es tomado del libro Tras el Diluvio, donde dice: dinosaurios en forma de reptiles voladores eran comunes en Gales hasta tiempos tan recientes como el comienzo del siglo actual. Los ancianos de Pendlin en Glamorgan solían hablar de serpientes aladas que vivían en los bosques que rodeaban al castillo de Pendlin, tal como nos cuenta Mary Trevelyan. Los bosques de Pendlin en Glamorgan tenían la reputación de ser frecuentados por serpientes aladas que eran el terror de los pobladores. Un antiguo habitante de Pendlin que falleció hace unos pocos años dijo que en su niñez las serpientes aladas eran descritas como muy hermosas. Dijo que no era una historia inventada para atemorizar a los niños, sino un hecho real.
pues su padre y su tío habían matado a algunas de ellas porque eran como los zorros en cuanto a que se comían a las gallinas. El anciano atribuyó la extinción de las serpientes aladas al hecho de que eran el terror de las granjas. Esto es un pteranodón, un ejemplo, y por cierto, no todos ellos eran grandes, con largas alas. En Beowulf se describen dos tipos, uno que tenía alas enormes, que sabemos que existió por fósiles de 10 metros de envergadura, y otro tipo de serpiente alada, más pequeña, pero igualmente dañina como plaga, no solo en Beowulf, sino en Inglaterra y para los nativos de Norteamérica y Centroamérica, etc. Es interesante que haya un famoso cantar de gesta acerca de un rey escandinavo llamado Beowulf. Y si leemos cómo describe a la gran bestia que mató por aterrorizar a los aldeanos, veremos que es una descripción muy precisa de un tiranosaurio rex. La mayoría de la gente dice que Beowulf es totalmente mítico porque contiene una variedad de monstruos. Pero si se lee el poema Beowulf, no habla de hadas, magia o duendes, sino de un gran monstruo bípedo con boca gigante y grandes dientes que devoraba a la gente, tal como nos imaginaríamos a un terápodo. En el Parque Nacional Ágate, en Nebraska, hay estructuras en las rocas llamadas tirabuzones del diablo. Durante años, los científicos pensaron que algún tipo de plantas habían creado estas estructuras en espiral que bajan de la superficie hasta 2 metros. Pero no fue sino hasta cuando comenzaron a excavarlas que hallaron pequeños fósiles de castores en el fondo, y los castores hacían madrigueras en forma de espiral. Estaban en la roca. La teoría evolucionista situaría a estos castores en una línea de extinción hace 30 millones de años. Pero el problema con eso es que los amerindios saben bien lo que eran esos tirabuzones, y si se lo hubiese preguntado a un indio lakota, habría respondido que eran madrigueras de castores. Los maoríes cuentan una leyenda sobre un águila gigante, y es fácil para nosotros decir que solo es un mito, pero ha sido verificado y publicado como algo real. Era un águila gigante, así que tenían razón en ese punto. Y quizá los pueblos antiguos han estado diciendo la verdad en sus leyendas sobre otras criaturas también. Cada vez más gente acepta que los dinosaurios se extinguieron. Incluso los creacionistas que estudian relatos de aparentes contactos recientes entre humanos y dinosaurios dirían que parecen haberse extinguido. Sin embargo, hay significativos relatos de avistamientos en décadas recientes en diversos lugares del mundo, como el Congo, por ejemplo. Los habitantes de la zona hablan de una criatura que llaman Mokele-mbembe, y cuando los occidentales les presentan dibujos de criaturas africanas y de dinosaurios, y señalan las imágenes de hipopótamos o rinocerontes, los lugareños dicen que no son Mokele-mbembe, y cuando ven la imagen de un saurópodo en un libro sobre dinosaurios, señalan a una especie de saurópodo pequeño. Otro ejemplo que recuerdo es el de la región del lago Murray en Papúa Nueva Guinea. Allí me relataron de un incidente en el mar, cuando un grupo de personas en una canoa vieron una gran criatura nadando bajo su canoa, con lo que le parecían placas triangulares a lo largo de su espalda hasta su larga cola. Además, hablan de grandes nidos cercanos al borde del agua, claramente hechos por una criatura gigante. Si tuviésemos solo una o dos historias que sonaran similares a los dinosaurios, podría pensarse que es solo una coincidencia. Pero cuando se tiene un tema universal en todo el mundo, en muchos continentes y en culturas diversas a lo largo de toda la historia humana, entonces debe haber alguna verdad universal en el centro de todo esto. De hecho, Carl Sagan, uno de los más famosos evolucionistas en el mundo, se lo tomó tan en serio que escribió un libro titulado Dragones del Paraíso, para tratar de responder la pregunta de cómo es posible que haya tantas historias de dragones similares a los dinosaurios cuando nadie nunca ha visto a un dinosaurio. Y la respuesta que da en su libro fue esencialmente que evolucionamos de reptiles, así que parte de nuestro cerebro es un vestigio de cuando vivíamos en la era de los reptiles, y por ello las leyendas de dragones serían recuerdos heredados de la era de los reptiles.
Ahora bien, hubo un silencio de muchos de sus colegas porque ya se sabe que no se le da credibilidad científica a la noción de que los recuerdos son heredados, de que uno podría recordar lo que hizo un ancestro que vivió, por ejemplo, en la época de Cleopatra o algo así. Pero la importancia de este episodio es que uno de los evolucionistas líderes del mundo se tomó el tema en serio y trató de explicarlo, aunque no hizo un buen trabajo. Una mejor explicación sería que la Biblia tenía razón, que el hombre y el dinosaurio vivieron juntos y que lo que vemos son leyendas corruptas de una época pretérita en la que los humanos y dinosaurios interactuaban. Algunas personas vieron llegar a Danny. Era inmenso, con escamas y una larga cola, y huyeron gritando: ¡Dragón, dragón, sálvense! Danny gritó: ¡regresen! Pero sonaba como un rugido. Eso los hizo correr más rápido. Las historias de los enormes dientes y garras de Danny se extendieron por todo el país. Si realmente son historias basadas en la memoria, eso implica que en algún punto algún humano vio un dinosaurio. En el Monumento Natural Bridges, en Utah, hay inscripciones y petroglifos realizados por los indígenas que incluso un evolucionista dirá que son ejemplos de libro de texto de un dinosaurio o saurópodo. Enviamos a un equipo al lugar para fotografiarlos y hacer impresiones de ellos, y realmente son muy parecidos a los saurópodos. Por supuesto, los evolucionistas dijeron que no, que debía ser algún animal mítico. ¿Por qué? Porque los dinosaurios no convivían con los humanos. ¿Cómo lo saben? Para mí, este tipo de evidencia, cuando hablamos de las leyendas de dragones, muchas de las descripciones de los dragones coinciden perfectamente con lo que llamaríamos dinosaurios. Y muchos de los petroglifos de dragones o pinturas rupestres de ellos en el mundo lucen muy similares a los dinosaurios que existen en el registro fósil. La fecha exacta es 1186 después de Cristo. Y es un templo de piedra en el complejo de Angkor Wat, en una región selvática de Camboya, en el sudeste asiático. Hay una gran cantidad de tallados en piedra y animales que no son familiares hoy en día. Además de la mitología hinduista y budista, hay uno que luce muy similar a un estegosaurio, tal como se ha reconstruido de los fósiles por los científicos. Y la pregunta que surge es: ¿cómo hicieron quienes tallaron la piedra hace 800 años para representar un estegosaurio tan hermoso sin tener el conocimiento de las enciclopedias actuales? Y la conclusión clara es que conocían a esas criaturas porque estuvieron vivas en la misma época. A menos que el animal estuviera vivo, ¿cómo representaron la anatomía tan correctamente? Tenían que verlo para poder reproducirlo correctamente. Y es solo uno de los más de 80 casos en todo el mundo, en todos los continentes, donde se sabe que los humanos y dinosaurios coexistieron gracias a las reproducciones artísticas de dinosaurios de una u otra forma. Hay una catedral en el Reino Unido, la Catedral Carlisle, que ha estado allí desde hace mucho tiempo, y uno de los obispos sepultados en ella hace 600 años tiene grabados en bronce en su tumba que representan una serie de animales que nos parecen muy familiares hoy en día, pero también hay algunos que lucen muy parecidos a saurópodos. De hecho, cualquier niño moderno los reconocería inmediatamente como dinosaurios saurópodos. Por eso pensamos que la visión evolucionista, según la cual los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años, está errada. Pues si no, ¿cómo pudieron llegar esos grabados a una tumba de 600 años? El mayor artefacto que tenemos es una estela egipcia que conmemora a un faraón. Se le llama la estela de Hieracómpolis. En un lado muestra al rey haciendo la cabeza del enemigo que acaba de derrotar, a punto de decapitarlo. En una pose de poder, en la parte trasera, tiene a algunos egipcios con sogas en sus cuellos alrededor de dos animales idénticos a un saurópodo. Lucen como un apatosaurio dibujado por un niño, enlazando sus cuellos. Y tenemos ese motivo repetido en dos lugares, totalmente separados por la distancia y cientos de años. Obviamente, si hay tallas o grabados de saurópodos cientos de años antes de cualquier reconstrucción científica de los fósiles,
La única forma que podemos pensar para que lo hicieran tan inteligentemente es que pudieron ver a los animales con sus propios ojos, o al menos tuvieron acceso a bosquejos o descripciones hechas por testigos oculares de las criaturas en esa época. Muchas personas han estudiado el registro fósil y la evidencia de que humanos y dinosaurios vivieron en la misma época, tal como imágenes, dibujos, tallados, trabajos en metal y tejidos que representan dinosaurios. Los indios americanos son uno de los grupos que más hicieron en términos de pinturas y bosquejos. Adrian Meyer, antes que nada, debemos darle un gran crédito a ella por hacer una gran labor de investigación en leyendas tras leyendas de descripciones de los mismos tipos de criaturas gigantes, terribles, lagartos de trueno, monstruos de agua, descritos en tribu tras tribu en toda América del Norte e incluso América del Sur y Central, donde tenemos una tradición sólida, completa con descripciones de hábitat, descripciones de atributos anatómicos. ¿De dónde vino todo esto? Algunas personas decían que no era posible que los indios convivieran con dinosaurios, que los indios habían hallado osamentas y habían armado esas osamentas en su forma adecuada y habían colocado la musculatura y la piel y basados en lo que vieron, hicieron sus dibujos de cómo luciría este dinosaurio o reptil en la vida real. Con todo respeto a las habilidades de los indios americanos, y hay muchas de ellas, sinceramente no creo que la paleontología hace cientos de años fuera una de ellas. El hecho de contar con todos estos artefactos genera la pregunta, ¿cómo sabían dibujarlos? En otras palabras, si son mitológicos, ¿cómo hicieron todos para dibujar el mismo mito y sin embargo estar separados por tiempo y la geografía? Es una pregunta difícil de responder porque depende de la visión del mundo que se tenga. Pero si uno reflexiona y se basa en los datos, todo parece sugerir en la superficie que en estos pueblos la gente común se topó en algún momento con criaturas que lucían así. Me han informado que en una cueva en Francia hay una pintura rupestre de un mamut en combate con un dinosaurio y es muy significativo. Porque aun cuando los mamuts se extinguieron, todo el mundo acepta que existieron juntos porque se han hallado puntas de lanza en fósiles de mamut. Por supuesto, hay muchas pinturas de mamuts y todo el mundo concuerda en que son realmente mamuts. Así que si los mamuts y los humanos estuvieron juntos y vemos imágenes de mamuts y humanos juntos, entonces obviamente los dinosaurios y los humanos convivieron también. Pero por supuesto, los evolucionistas dirán que es imposible. Los amerindios tenían una leyenda de una criatura a la que llamaban el abuelo del bisonte. Es una descripción interesante porque si pensamos en cómo luciría el abuelo de un búfalo, obviamente tendría largo pelaje y luciría como un bisonte. Pero dicen que era mucho más grande y en una catarata en Minneapolis se hallaron los colmillos de un mamut. Los indios habían indicado que se trataba del lugar donde vivía ese abuelo del bisonte. Y lo más fascinante es que pudieron describir a este mamut en todas sus características, su pelaje, etc. Y la única forma para que eso sucediera era que hubiesen visto la criatura. Y una vez más, vemos que en el tiempo evolucionista las capas de roca representan millones de años, lo que entra en conflicto con evidencia como esta, que muestra que humanos, dinosaurios y mamuts y muchas otras criaturas que hoy conocemos convivían en la misma época. Antes que nada, debemos entender que no fue sino hasta 1822 cuando Gideon Mantell y su esposa hallaron el diente de Iguanodon, que fue el comienzo de nuestra comprensión de los dinosaurios y dio origen a la paleontología moderna. Cuando se hizo el descubrimiento, también se supo de muchos pueblos antiguos que tuvieron un conocimiento íntimo de los dinosaurios, que dibujaron en vasijas, en cerámicas, y en caso de ser cierto, que no tuvieran conocimiento de los dinosaurios. Entonces, ¿de dónde salieron todas esas imágenes?
La gente fue a la policía y exigió que hicieran algo. La policía reunió sus armas y a sus más valientes oficiales y salieron a ver qué hallaban. Danny estaba aterrorizado. Solo quería hallar un amigo. Estaba muy viejo y había buscado en todas partes, pero no había hallado a nadie como él. Parecía que era el último dragón en la Tierra. Es graciosa la forma en que los historiadores tratan a la historia antigua. Muchos de esos historiadores antiguos escriben cosas que hoy en día los tomamos como un hecho. Pero cuando comienzan a hablar de otras cosas que ellos daban por ciertas, los historiadores mismos las descartan. Por ejemplo, cuando Marco Polo escribe sobre los dinosaurios o Alejandro Magno escribía sobre dragones y lagartijas gigantes que aterrorizaban a su ejército. La historia relata a grandes reptiles descritos como bestias que fueron desacreditados y dados por falsos. La idea de que algunas de estas leyendas de dragones o todas las leyendas de dragones sean solo producto de religiones paganas primitivas inspiradas por el opio es absurda. Ese no es el caso. Incluso tenemos historiadores como Heródoto, como Flavio Josefo, como Marco Polo, que hablan de dragones. Heródoto de hecho escuchó un relato de reptiles voladores y lo verificó él mismo, con lo que demostró madera de un verdadero historiador. 400 años después, Flavio Josefo, un gran historiador judío, también habló de los mismos reptiles voladores. También tenemos a Marco Polo, quien después de su viaje a China, describe un enorme dragón. Lo llama con ese término que se arrastra a lo largo de la arena, dejando marcas. En un punto tenemos que preguntarnos, ¿todos estos pueblos estarán inventando esto? Describieron criaturas que supuestamente estaban vivas en su época. Y según la teoría evolucionista, las criaturas como esas estarían separadas del hombre por 65 a 70 millones de años. Pero por otro lado tenemos a gente respetable escribiendo sus libros de historia. Esto es lo que he visto y lo que he presenciado, y suenan a dinosaurios. Creo que debemos oír el testimonio de estos confiables historiadores en su mayoría, pues creo que fueron muy sinceros en lo que describían en su narrativa histórica, y si hablaban de criaturas formidables, no creo por qué haya razón de cuestionarlos. Si el hombre y los dinosaurios nunca vivieron juntos, sino separados por millones de años, entonces debemos decir que todos esos testimonios fueron equivocados. No creo que podamos acusarlos de estar equivocados porque son gente inteligente como usted o como yo que construyeron ciudades antes del diluvio. Sabemos que tenían instrumentos musicales, herramientas de hierro y bronce. Ahora bien, pensar en que antes del diluvio ya contaban con herramientas metálicas implica que tenían que hallar los metales, hacer minería y fundirlos exactamente como hacemos hoy. Así que no deberíamos atrevernos a acusar a los antiguos pobladores de no ser inteligentes o no poseer tecnología. La Biblia usa el término dragones una y otra vez. Habla de dragones marinos y dragones voladores, y las descripciones parecen corresponder a grandes reptiles, incluyendo los dinosaurios. Tiene sentido. Si esas criaturas fueron tan dominantes en el planeta antes del diluvio y ciertamente después del diluvio, habrían sido parte muy importante de nuestra cultura. En 1945, un periódico en la ciudad de Geelong, Victoria, Australia, publicó un bosquejo de una criatura que los aborígenes llamaban Bunjip. El término aborigen común para monstruo se confunde a menudo con mito, pero en ese caso, el aborigen tenía grandes marcas de garras en su pecho, y la descripción que dio a través de un intérprete en la época fue la base de este bosquejo que el periódico Geelong Advertiser, que se asemeja en mucho a los dinosaurios con picos de pato. De hecho, se reportó el hallazgo de grandes huesos en esa época, frescos y diferentes de cualquier otra criatura conocida en la época. Y 13 años más tarde, en las antípodas, se descubrió un dinosaurio que fue llamado Edmontosaurio. Y cuando se ve una reconstrucción del Edmontosaurio al lado de un bosquejo del Bunjip, hecho por el artista del periódico de Geelong, basado en las descripciones de los aborígenes, son muy similares. Hay que interpretar la evidencia del presente en relación con el pasado, y lo que yo diría es que hay una fuerte evidencia circunstancial, porque toda la evidencia en relación con el pasado es como la de un forense que trabaja con evidencia circunstancial, y es muy fuerte, lo que confirma la historia de la Biblia de que los dinosaurios y la gente llegaron a convivir.
Con tanta gente cazándolo, Danny tuvo que ocultarse. Mientras volvía al mar, pasó junto a un hombre y sus 2 hijas que caminaban por la playa. En lugar de correr, se detuvieron y lo vieron asombrado. Danny dijo, «Hola, ¿cómo están?», lo que sonó como un feroz rugido. Creemos que muchas de las leyendas de dragones serían historias de lo que hoy llamamos dinosaurios. La razón por que no hallamos la palabra dinosaurio en la Biblia es la misma por la que no hallamos términos como computadora o locomotora, pues todas esas palabras fueron inventadas mucho después de que la Biblia fuese traducida. La palabra dinosaurio fue inventada en 1841 por Sir Richard Owen, director del Museo Británico. Antes de eso, la palabra dragón era usada en la Biblia. La Biblia del rey Jacobo fue traducida al inglés en 1611. Dinosaurio es un término moderno. Hay una filosofía claramente identificable cuando se considera la versión de la Biblia del rey Jacobo que fue impresa por primera vez en 1611 y en las traducciones modernas en lengua inglesa como la Nueva Biblia Internacional. En 1611 usaron la palabra dragón 34 veces. Tan solo en el Antiguo Testamento usaron la palabra dragón en plural 16 veces, pero si vemos la versión internacional actual, el plural de dragones no se usa ni una sola vez. Lo que queda claro es que cada vez que se usa el término dragón para referirse a una criatura viva que camina sobre la tierra, la Biblia moderna decidió que no era la palabra correcta, y la mayoría de las veces la reemplazaron con chacal, un canino pequeño de mucho pelaje. Se trata de una discrepancia entre un pequeño animal similar a un zorro y un reptil gigantesco, y lo que vemos es la mentalidad evolucionista que se ha infiltrado en muchas áreas, incluyendo a los más conservadores teólogos bíblicos. Ellos al mirar a los dragones no hacen la conexión entre el dragón y el dinosaurio, y tienen la idea de que los dragones no son reales, y se ven en la situación de defender el apego a la realidad de la Biblia. La mayoría de la gente cree que los dinosaurios murieron hace 65 millones de años y por tanto no es posible que los humanos los hayan visto porque somos una especie más moderna. Así que es un caso de una visión errada de la historia con millones de años de diferencia, lo que implica que deben buscar otra explicación de los encuentros de humanos con las criaturas que llamamos dragones. Pero a veces tratamos a Dios como una viejecilla que necesita ayuda para cruzar la calle. Pero no, creo que Dios hizo absolutamente todo lo que quería, y todo lo que quería lo dijo. Así que si los dinosaurios y los dragones realmente son la misma criatura, uno podría preguntarse por qué los dragones terminaron en la mitología. Es una buena pregunta. Tenemos a todas las culturas del mundo transmitiendo de generación en generación historias de grandes lagartos, y con el tiempo las historias se corrompen, y se distorsionan y se le añaden elementos mágicos, hasta que incluyen hechizos y pasan a formar parte de la literatura fantástica moderna. No fue sino hasta principios del siglo XIX que un científico francés llamado Georges Cuvier comenzó a publicar sus hallazgos cuando aceptó que la extinción de las especies era posible. Antes de eso nadie pensó que las especies podían extinguirse. Creían que Dios haría una especie de preservación sobrenatural de todas las especies en el mundo. La razón por la que creían que era una visión errada de la Biblia es que toman el Génesis y dicen que Dios creó todas las criaturas y que es bueno. Así que supusieron que habría una forma de preservación que se vio reforzada con el relato del diluvio y la historia de Noé, que limpiaría el planeta para tener un nuevo comienzo con Noé y su familia. Pues hizo que Noé trajera a todas las especies de animales en parejas al arca, y allí se mantiene este sentido de la preservación. No inventamos el término dinosaurio hasta el siglo XIX, así que nada antes del 1800 podría haber sido designado con la palabra dinosaurio. Por tanto, las traducciones de la Biblia no contendrían esa palabra, y desde entonces ninguna nueva traducción se atrevería a usar la palabra por presión de los evolucionistas. Así que la gente antes del siglo XIX, cuando oía historias de dragones, buscaban a su alrededor, y al no ver a una criatura así viva, concluían que nunca había estado viva. Y fue por eso que los dragones pasaron a la mitología. Hay muchas criaturas que durante mucho tiempo se creyeron extintas. Algunas de ellas mamíferos, peces, algunas plantas también. El celacanto es el ejemplo clásico de la primera mitad del siglo XX. El pino wollemi también fue descubierto en la segunda mitad del siglo.
Así que hay muchas criaturas que se pensaron extintas, pero aún viven esencialmente sin cambios desde hace supuestamente millones de años. Hay un fósil viviente en Australia que es muy conocido. Se le conoce como Pino Wollemi y fue hallado en una región aislada de un parque nacional cerca de Sydney, en Nueva Gales del Sur. Rápidamente fue conocido como el árbol dinosaurio, pues decían que había vivido en la misma época los dinosaurios y según la fecha de los fósiles de Pino Wollemi, debían haberse extinguido hacía millones de años. Cuando hallaron el Pino Wollemi hace poco, el director del Jardín Botánico de Sydney aparentemente dijo que era como hallar un dinosaurio vivo. Creo que dijo un pequeño dinosaurio, pero el punto es que tendría exactamente el mismo significado. El celacanto es un pez cuyos fósiles han sido hallados y han llevado a los evolucionistas a decir que se extinguió hace 70 millones de años y que surgió hace 400 millones de años. Pero la realidad es que en 1938 en Madagascar los pescadores comenzaron a atrapar celacantos, lo que creó un problema para los evolucionistas. Si el celacanto se extinguió hace 75 millones de años, ¿qué hace un espécimen vivo en 1938? Y hallaron muchos ejemplares, algunos incluso están en acuarios. Aquí tenemos algo interesante. Hace muchos años, cuando estudiaba el posgrado de la Universidad de Minnesota, tomé un curso de botánica y nuestro profesor nos llevó a las afueras del edificio a ver un árbol de ginkgo. Todos estuvimos un buen rato observando el árbol con una gran reverencia, pues se nos dijo que ese árbol se encuentra en el registro fósil y que data de la época de los dinosaurios y mucho antes. Y allí lo teníamos vivo ante nosotros, justo frente al edificio de botánica. ¿No es algo sorprendente? Todos quedamos impresionados, pero ahora cuando lo recuerdo pienso, ¿por qué no nos mostró nuestro profesor los más abundantes árboles de robles y olmos? Porque también están en el registro fósil. Tenemos piñas y nueces que datan de 40 a 50 millones de años atrás. Pero yo no acepto esas fechas. Yo creo que la Tierra tiene 6.000 años. Si uno ha de aceptar esas fechas, tenemos un tanque aquí en el Museo de la Creación que está lleno de criaturas nativas de Kentucky, criaturas acuáticas, peces comunes que uno se encontraría al ir a pescar, que han estado en la Tierra, según el registro fósil, unos 40 a 50 millones de años. Ciertos peces incluso datan de la época de los dinosaurios. Tenemos tortugas de 120 millones de años, murciélagos de 60 millones o 50 millones de años, que lucen igual a como pudieran lucir hoy en día. El ámbar es lo que llamo una cápsula del tiempo. Algunas piedras tienen hasta 50 millones de años y muchas de ellas tienen lo que conocemos como inclusiones. Las inclusiones pueden ser insectos, agua, incluso oxígeno de burbujas en el aire. Y la razón por la que lo llamo una cápsula del tiempo es que cuando hallamos hormigas o termitas o incluso escarabajos de la corteza del pino, que actualmente diezma los bosques de las montañas rocallosas, estos animales, estos insectos son exactamente los mismos que vemos hoy en día. Se suponía que el camarón jurásico se había extinguido durante la era jurásica y sin embargo está vivo. Y es tan delicioso hoy como en su supuesto pasado evolutivo. Estos fósiles vivientes son testimonio claro de la juventud de la Tierra. Aterrorizado, el hombre se puso delante de sus dos hijas y dijo: «Oh Dios, eres maravilloso y poderoso y creaste criaturas asombrosas. Por favor, no dejes que se coma a mis hijas. Así como tú amas a tu creación, yo amo a mis hijas». Luego se volteó y se sumergió en el mar. Según la sabiduría convencional, los dinosaurios vivieron desde cerca de 250 millones de años hasta hace 65 millones de años. La razón por la que afirman eso es después de las así llamadas capas jurásicas. No se hallan fósiles de dinosaurios. Por eso creen que los dinosaurios fueron aniquilados hace 65 millones de años y que el hombre solo evolucionó en los últimos 2 millones de años porque solo hallamos fósiles de humanos en las capas superiores.
Según eso, el hombre y los dinosaurios nunca pudieron haber vivido juntos porque estuvieron separados por cerca de 65 millones de años. Un evolucionista miraría el registro fósil y basado en idea de una Tierra antigua y tomando el presente como clave del pasado. Miraría los procesos naturales que actúan muy lentamente y diría que el registro fósil se debe haber acumulado muy lentamente. Y como se trata de un proceso gradual, se podrían ver distintas eras geológicas. Así que en una sección donde quedan sepultados los fósiles, se concluye que los fósiles estaban vivos en algún momento. Y si una capa aparece encima de ellos, entonces debe ser por un periodo posterior. Hay un conjunto completo de fósiles sepultados que conforman una fotografía de un periodo distinto y así se construye una muy complicada estructura del árbol de vida y se crea un modelo muy complejo del registro geológico. Básicamente, lo que hacen es mirar las unidades de rocas sedimentarias en la capa jurásica y luego hallan dinosaurios en ella. Y dicen que como hay dinosaurios en esa capa en particular, debe ser de al menos 70 o 75 millones de años. Es una tautología fechar los fósiles por las capas de roca y luego fechar las capas de roca por los fósiles que hayan allí. Es lo que se llama razonamiento circular. Cursé un año de geología en la universidad y me llamó la atención que el director de ese departamento decía que el registro fósil no apoyaba la teoría de la evolución. Lo decía así abiertamente. Él no era un creacionista, pero decía que el registro fósil parecía apoyar una serie de creaciones divinas. Fue lo que oí de un profesor de geología. En Nueva Zelanda, uno de los de mayor jerarquía en la universidad, con mucha experiencia. Los fósiles se forman solo en circunstancias muy especiales. Soy un biólogo marino y buzo, y es gracioso, pues la mayoría de la gente cree que los biólogos marinos estudian ballenas y delfines, pero realmente la mayoría de los biólogos estudian gusanos, bacterias y lodo. En mi vida he estudiado mucho, he sacado lodo de lagos, ríos y arroyos en todo el sudeste de Estados Unidos. He analizado sedimentos en los cayos de la Florida, en las Bahamas y en Belice. Realicé un viaje al Pacífico Sur en el que excavamos mucha arena y nunca he visto el esqueleto de un pez, nunca he visto un fósil incipiente, nunca he hallado nada en estado fosilizado. Porque cuando los peces mueren, se van hacia el fondo, son comidos por otros animales, por lo que sus huesos tienden a ser esparcidos en una gran área. Incluso si llegaran al lodo del lecho marino, los huesos se disuelven con el tiempo en el agua. Están hechos de carbonato de calcio que es soluble en agua de mar, así que se requieren circunstancias muy especiales para crear un fósil. Y la mayoría de esas circunstancias se dan en el diluvio de Noé, donde se tenía una gran cantidad de sedimentación y con muchos fósiles sepultados muy rápidamente, que quedaron privados de oxígeno e impregnados con minerales en el agua, que luego se recristalizó dentro de los huesos, evitando que se disolvieran y formando un fósil. Creo que esos dinosaurios fueron sepultados en el sedimento de la época del diluvio de Noé, que debió haber ocurrido hace 4000 años. Así que en el momento del diluvio, poco después, cuando el mundo comenzó a secarse, todos los dinosaurios que conocemos con ciertas raras excepciones fueron sepultados bajo el agua, tal como dice Ken Ham. Si realmente hubo un diluvio en todo el planeta, uno esperaría ver millones de restos depositados en las capas de roca de toda la Tierra. Y lo que vemos es realmente eso, millones de cuerpos enterrados en las capas de roca y sedimentos depositados por el agua. Y es particularmente cierto en el caso de los dinosaurios. Lo que dicen los evolucionistas de los dinosaurios es que su hábitat eran las zonas cercanas a lagos o mares interiores y que algunos de ellos cayeron a esos lagos y antes de que su carne se pudriera o carroñeros la devoraran, fueron rodeados por roca sedimentaria. Pero esto no lo vemos hoy. Yo veo conejos y ardillas en mi patio y no sé qué pasa con ellos cuando mueren, pero nunca he visto funerales de conejos ni nada parecido y tampoco he visto fósiles de conejos o ardillas. No se puede obtener un fósil si un dinosaurio murió en el bosque, pues se descompondrá y será devorado como carroña. Podemos verlo hoy en día en las granjas, no vemos ovejas o vacas que se fosilizan. Hay que sepultarlas rápidamente y cuando se tiene algo así como un diluvio universal, quedarán sepultadas muchas criaturas y es por ello que hallamos muchos fósiles con tumbas masivas de dinosaurios. Los hallazgos de Iguanodon, por ejemplo, tienen sentido cuando ocurre una gran catástrofe, una gran inundación, y por supuesto cuando se tiene una inundación de esas proporciones. No se necesitan millones de años para explicar las capas de rocas.
Detrás de mí verán lo que llamamos un fósil de polistratos, llamados así porque contiene múltiples estratos. Es un fósil que se extiende a lo largo de varias capas de estratos. ¿Y qué tiene de significativo? Antes que nada, la teoría convencional nos dice que son necesarios miles de años para que 1 centímetro de sedimento se deposite, lo que implicaría que el fósil esperaría cientos de miles de años para que todo el sedimento se colocara a su alrededor y lo sostuviera derecho. No se descompuso. Es imposible. Eso no sucedería. Tendría que haber sucedido muy rápidamente. Existen fósiles de peces con buena preservación. La boca del pez y sus branquias están cerradas. Eso indica que fue sepultado en lodo. Solo de esa forma en la que el pez trataba de liberarse, podía estar en esa posición. Hay dinosaurios tridimensionales que fueron preservados en posición de acecho, pero totalmente cubiertos de lodo. Y la única forma de que eso pasara es que el lodo se acumulara tan rápidamente que el animal fuese sofocado. Si el animal hubiese muerto antes, habría caído de lado, o al menos su cuerpo estaría extendido, pero no agazapado con lodo cubriendo todo su cuerpo. El Monte Santa Elena ciertamente es un ejemplo porque vimos cosas que sucedieron allí que sorprenden a los geólogos. La erupción del Monte Santa Elena del 9 de mayo de 1980 y de las 2 líneas subsiguientes descubrieron hasta 200 metros de capas de roca. Se depositó material nuevo alrededor de la montaña y en un nivel en particular hallamos un horizonte de 6 metros que se descubrió el 12 de junio de 1980. Sabemos el día preciso porque hubo testigos que lo observaron y tenemos los relatos fehacientes de cómo en esa capa de 6 metros de espesor tenemos una multiplicidad de pequeñas capas que se alternan de bandas gruesas y finas. Un geólogo, viendo una distribución como esa y bajo la teoría de los millones de años, lo que nosotros llamamos gafas mentales, diría que cada una de esas bandas tardó miles de años en acumularse, alternando secuencias anuales. Así que la secuencia total, como la observamos, tardaría cientos de años, cuando en realidad solo tardó un día. Las capas de roca no son una secuencia de fecha de muerte. Tomando en cuenta la interpretación de su edad, el celacanto debía haber desaparecido, pero sabemos que sigue vivo. Así que la gente se pregunta ¿por qué no hay dinosaurios y humanos fosilizados juntos? Pues yo pregunto ¿por qué no hay celacantos y ballenas fosilizados juntos? A pesar de que sabemos que viven juntos en el mar. Y es porque nunca fueron enterrados juntos. ¿Cómo se explica eso con procesos lentos y graduales, con pocas inundaciones a lo largo de millones de años? Cuando un solo diluvio universal puede explicar rocas marinas con fósiles marinos en zonas altas de los continentes que fueron catastróficamente depositados y barridos a lo largo de los continentes. La evidencia muestra a gritos que sucedió una gran catástrofe y grita que existió el diluvio de Noé y por tanto grita que hubo una tierra joven. El fechado radiométrico es visto como la clave de la teoría evolutiva de la Tierra. Se dice que estas técnicas de fechado radiométrico demuestran que la Tierra es antigua, así que ¿cómo podemos creer que la Tierra es joven? De hecho, lo que hago es llamar la atención sobre los flujos de lava. Cuando uno viaja a Hawái, un simple flujo de lava, un flujo de basalto, sale de la Tierra y luego es analizado en un laboratorio. La edad media no es 0, sino varios miles de años. Eso nos da una idea de que puede tomarse la diferencia entre el subproducto y el producto principal y calcular una edad como si hubiese un reloj que anulara cualquier resultado, asumiendo que no hay subproductos en el proceso. Participé en un proyecto llamado RATE, por las siglas en inglés de radioisótopos y la edad de la Tierra. Las siglas tenían como objetivo describir lo que era el proyecto para el común del público. Se llevó a cabo entre 1997 y 2005. Fueron 8 años en los que obtuvimos emocionantes evidencias que confirman la conclusión de que las tasas de decaimiento nuclear de los isótopos radioactivos han sido tremendamente aceleradas en algunas épocas en el pasado.
En todo caso, las tasas de decaimiento han sido aceleradas hasta un punto tan alto que esencialmente se tendrían cientos de millones de años de decaimiento nuclear medido a las tasas actuales, sucediendo en unos pocos miles de años. Eso es uno de los mejores ejemplos, pero hay varios similares. Hallamos diminutos cristales en el granito de Nuevo México en un hoyo perforado. Cuando el uranio decae, el subproducto es helio, y el helio es químicamente estable. No reacciona con otros elementos. Es lo que llamamos un elemento inerte o un gas inerte, y como tiene solo átomos pequeños, puede escapar muy fácilmente de esos cristales. Pero hallamos que la fecha del uranio en esos cristales en el escenario de los millones de años, usando el fechado con radioisótopos, era de 1500 millones. Pero gran parte del helio que hubiese sido producido por esa cantidad de decaimiento aún estaba en los cristales. Así que hicimos predicciones. Luego enviamos a los cristales a un laboratorio bien reconocido, especialista en medir la tasa de filtración. Y el resultado fue una fecha de solo 6.000 años, en otras palabras, mientras que el reloj del uranio había marchado a una tasa de 1.500 millones de años. A una tasa de 1.500 millones de años, el helio se había escapado a una tasa muy diferente. Y conocemos muy bien la ley que gobierna el escape de estos átomos de helio y podemos reproducirlo en un laboratorio. Así que es un método de fechado mucho más creíble. Hay flujos de basalto que surgieron alrededor del Gran Cañón, cayendo en su cauce, llegando hasta la base, lo que significa que el flujo de lava es más joven que el cañón. El flujo de lava da fechas de millones de años más antiguas que el cañón mismo. Eso nos lleva a preguntarnos si las técnicas realmente son válidas. Tenemos otras líneas de evidencia, unas 3 o 4 líneas de evidencia que apuntan en la misma dirección, en desacreditar la línea de que las tasas de decaimiento nuclear son constantes e iguales a las actuales. Sabemos que se aceleraron en el pasado y eso implica que los relojes no son confiables. Hemos hecho fechado con carbono 14 en carbón y diamantes que son increíblemente antiguos. Se supone que tienen más de 1000 años y sin embargo hallamos carbono 14 en ellos. Pero el carbono 14 debía haber desaparecido de ellos si tuviesen esa edad. Uno de los descubrimientos que sacudió el mundo evolucionista fue hecho por la doctora Mary Schweitzer y el doctor Jack Horner al analizar el interior, la médula ósea de un fémur de Tiranosaurio Rex excavado en 2003. Su informe fue publicado en la edición de marzo-abril de 2005 de la revista Science, muy prestigiosa y revisada por pares. En ella reportan, y a mi izquierda están las fotografías, algunas. Hay muchas más en la revista que muestran tejidos blando, elástico y suave en la médula de ese fémur, además de vasos sanguíneos que aún contenían glóbulos rojos que podían ser identificados. Todo esto sería imposible si este dinosaurio hubiese muerto hace 65 a 68 millones de años. Claramente la ciencia ha demostrado que este dinosaurio murió muy recientemente y yo diría que fue como resultado del diluvio de Noé hace unos 4000 años. Mary Schweitzer y Jack Horner son paleontólogos que han estudiado fósiles con especial interés en los dinosaurios. De hecho, creo que podría llamarse al Dr. Horner señor dinosaurio, pues ha estado asociado con el estudio de los dinosaurios más que cualquier otro científico que yo ordené. Mary Schweitzer, en una de esas pruebas, dijo que no podía creerlo hasta que la hizo 17 veces. Fue minuciosa. Así que ellos quedaron claramente impactados, incluyendo a ciertos evolucionistas, por el hecho de hallar lo que parecía ser médula ósea
aún fresca y suave, con vasos sanguíneos y glóbulos rojos. Más recientemente, han ido más allá, y Schweitzer, trabajando con otro equipo de investigadores, han analizado la bioquímica de la médula y hallaron fragmentos de proteína. No proteína completa, pero fragmentos de las mismas, proteínas que normalmente no permanecen sin desdoblarse durante miles de años, y mucho menos durante 70 millones de años. Por supuesto, los naturalistas evolutivos que se adhieren a las largas eras de la evolución, quienes mantienen con firmeza que el hombre y el dinosaurio están separados por 65 millones de años, se sienten muy incómodos con estos descubrimientos continuos de Mary Schweitzer. Tom Kay de Seattle, quien también fue crítico del primer estudio de Mary Schweitzer, dijo, y cito, «Esto puede ser nada o la mayor revolución de la historia de la paleontología». Yo estoy de acuerdo con la segunda opción de su cita, porque creo que es uno de los mayores descubrimientos paleontológicos. Danny regresó a su cueva sumergido en sus pensamientos. ¿Qué había hecho ese hombre en la playa tan valiente? No huyó como los demás. El hombre había hablado de un Dios que lo había creado. El hombre habló de un creador que amaba a sus criaturas. ¿Era Danny una de esas criaturas? La mayoría de los libros sobre dinosaurios que uno compra en una librería hablan de hace millones de años. Los niños han visto películas sobre dinosaurios, quizá ficción como Parque Jurásico y otras, pero todas ellas hablan del paso de millones de años. Desde Darwin y Lyell, la idea de los muchos millones de años es una necesidad filosófica, pero ciertamente no se halla en la ciencia. Los personajes más influyentes de la época buscaban desacreditar a la Biblia. Lyell llegó a decir que su meta era la de liberar al mundo de Moisés, y si esa es la meta, la de liberar al mundo de Moisés, es obvio que activamente está tratando de socavar el relato bíblico de la creación. Así que por eso debemos hablar sobre la edad de la Tierra, si queremos hablar de los dinosaurios y los humanos, porque son ópticas radicalmente distintas. Y si la Tierra es joven, entonces los dinosaurios y el hombre vivieron juntos y las leyendas de dragones son creíbles. Creo que los paleontólogos cierran las brechas que ven en la línea de tiempo evolucionista y ven cómo dicen que desde el mono pasamos al hombre, de los microbios al hombre, etc. Pero una de las cosas que hallan difícil en ese proceso es que la vida es muy compleja, bien sea la extinta o la moderna. Es tan extremadamente compleja que implica que debió pasar mucho tiempo para que la gente halle creíble que se puede pasar de microbios al hombre. Y el tiempo es el elemento mágico para el evolucionista. Es una gran cantidad de tiempo lo que hace que lo imposible sea posible. Una Tierra antigua y un universo antiguo de más de 1500 millones de años es importante para los evolucionistas porque necesitan una cantidad de tiempo muy largo para que se dé el proceso evolutivo que mejoraría las especies al azar a través de mutaciones y selección natural. Yo sugeriría que se requiere un tiempo infinitamente mayor que apenas 4.500 millones de años, y los invito a pensar en órdenes de magnitud superiores a los miles de millones de años, porque ese es el tiempo que tardaría para que se desarrollara al azar apenas una proteína biológicamente útil. Dicen que a lo largo de miles de millones de años cualquier cosa es posible, pero ¿esperan que alguien gane la lotería todos los días por 10 años consecutivos? Esa es la probabilidad de decir que todo es posible. Si eso sucediera, un tribunal declararía al ganador culpable y lo enviaría a prisión por el resto de su vida. Tendrían que concluir que está haciendo fraude, porque eso es imposible. La idea de que todo es posible es realmente ridícula. Se requeriría más tiempo y material de lo que se conoce en todo el universo para que la evolución se dé por azar. Una vez que uno acepta eso, que acepta que la fotosíntesis se formó por el azar, no veo diferencia en creer que sucedió por azar hace 6.000 años, sino 6.000 millones de años. Quiero decir, uno es tan improbable como el otro. Hemos llegado al punto en que la diferencia es casi
despreciable, pero los evolucionistas saben que sus argumentos serían cuestionados por los legos si los tiempos se acortan demasiado. Decimos que los humanos son muy complejos y que una esponja o una medusa no serían complicadas. Una medusa o una anémona cuenta con el mismo número de genes codificadores de proteínas que los humanos. En miles de millones de años de supuesta evolución, no hemos aumentado el número de genes. Muchos de los genes que se consideraron en un principio específicos de los vertebrados o específicos de las formas superiores de vida, los seres sencillos también los poseen. Así que los evolucionistas quedan perplejos de que una célula sencilla sea tan compleja. La forma de vida más simple es increíblemente compleja, lo que me hace imposible concebir que se creó espontáneamente de sustancias químicas al azar. Hay una brecha insalvable entre la célula más sencilla y la química al azar. Es como decir que podemos hallar en la naturaleza una roca sobre otra roca sobre otra roca, como resultado de procesos naturales. Si una roca cae sobre otra y otra cae encima, eso no puede explicar las grandes pirámides. Por supuesto, pensar eso sería ridículo. Tenemos el decaimiento, tenemos la segunda ley de la termodinámica y me miro en el espejo cada día y veo los efectos del decaimiento. Hemos dicho que las teorías evolucionistas no toman en cuenta esa segunda ley. Creemos que es así porque la segunda ley básicamente nos dice que al menos en un sistema cerrado todo decae. Las cosas se destruyen, que no se arman espontáneamente a largo plazo. Claro, los evolucionistas tratan de justificarlo argumentando que la Tierra es un sistema abierto, que la energía sigue llegando a la Tierra desde el Sol y que esta energía empuja a la evolución hacia arriba y hace que la entropía disminuya en lugar de aumentar. No se trata realmente de un buen argumento. Sabemos que se requiere energía para ensamblar cosas complejas, como para la fabricación de automóviles, y sin energía la planta se detiene, pero la energía por sí misma es necesaria, pero no suficiente. Para seguir con el ejemplo de los automóviles, se requiere información, se requieren secuencias apropiadas, que los repuestos lleguen en un momento dado, instalar piezas en otras con una gran complejidad. La energía por sí sola no es suficiente para explicarlo. El talón de Aquiles en la teoría de la evolución es la falta de especies de transición. Debería haber un gran número de especies transicionales entre los grandes grupos de animales, pero no existen. De hecho, tenemos la llamada explosión cámbrica, cuando surgieron las principales filas de la vida sin especies de transición. Los darwinistas dicen que dejan ese fenómeno para nuevas generaciones de geólogos que descubran las especies de transición que debieron existir, pero desde 1960 el registro fósil solo ha cambiado en 4%. Así que lo que tienen es un puñado de especies de transición. Las especies de transición que usan hoy en día no se usaron en los años 70 y no son las mismas que se usaron en 1925 o las que usó Charles Darwin en su época. Estas especies parecen tener una vida científica de unos 10 años. Luego se eliminan calladamente y se reemplazan por nuevas. Un ejemplo clásico es la evolución del caballo. Todos recuerdan el paso del pequeño caballo al grande, pero ya es una complicación que se halla en los libros de texto. Y no debería estar porque ha sido desacreditada y disputada. Y muchas de esas cosas que la gente debería recordar como evidencia de la evolución realmente resultó ser totalmente falsa. Charles Darwin hizo lo mismo cuando concibió su idea de la evolución. Vio los hechos, que el registro fósil no calzaba con su teoría, así que tomó una decisión muy poco científica: aferrarse a su teoría e ignorar los hechos. Lo mismo sucedió en el siglo XXI con Mary Schweitzer. Dijo en la revista Discover en abril de 2006, y cito: "Un asistente me dijo que no le importaba lo que dijeran los datos, pues él sabía que lo que hallé no era posible. Le pregunté cuáles datos los convencerían y me dijo ningunos". Fin de la cita. Es un ejemplo perfecto de la gente que habla de una teoría de evolución que no ha sido probada y que abarca muchos millones de años, en la que no hay un creador, un diseñador, en la que solo el tiempo y los procesos naturales, pero los hechos no calzan con ella, así que me aferro a la teoría y no a los hechos. Muchos de los oponentes de la teoría del creacionismo y una tierra joven señalan que los creacionistas son enemigos de la ciencia, que no piensan racionalmente y que de hecho son un obstáculo para la buena ciencia.
De hecho, cuando se consideran los grandes avances de la ciencia en las décadas recientes, muy frecuentemente vemos que sus responsables son cristianos que ciertamente comprenden al Dios de la creación. ¿A quién podemos nombrar que sea más influyente que Isaac Newton, creyente en la Biblia y cristiano? ¿A Pasteur? ¿Kepler? No estamos hablando aquí solo de ganadores del premio Nobel, sino de gente que abrió eras completamente nuevas de la ciencia. Boyle, Maxwell, Faraday, George Washington, Carver, Louis Pasteur, todos estos hombres de ciencia también eran hombres de Dios que creían en la creación. Mucha gente cree que se trata de la religión en contra de la ciencia. No, se trata de la ciencia basada en una religión contra la ciencia basada en otra religión. Yo comienzo con la creencia de que la palabra de Dios es verdadera, que tenemos testigos oculares confiables de lo que sucedió en el pasado, por lo que construyo mi ciencia sobre eso. Por el contrario, un evolucionista tiene la creencia de los millones de años sin un Dios en los que todo pasa gradual y lentamente y construye su ciencia sobre eso, así que la gente debe decidir cuál de las visiones es la correcta. La búsqueda de Danny continuaba y las pistas que dejaba eran fáciles de seguir. Pronto las autoridades buscaban en el agua y Danny tuvo que salir de su cueva y sumergirse más y más profundo. De alguna forma, a pesar de no haber hallado a un amigo, no se sentía tan solo como antes. Alguien debía amarlo y lo suficiente para haberlo creado. Quizá era distinto, pero amado. Creo que el dinosaurio es descrito en detalle más que muchos otros animales en la Biblia. Así lo creo. Por ejemplo, cuando vamos al libro de Job, capítulo 40, tenemos un recuento de Dios hablando con Job tras el diluvio y le dice a Job que vea a un animal que llama Behemoth. No se trata solo de una palabra inglesa, es la traducción de una palabra hebrea. La palabra hebrea está en plural porque Behema es el término usado para bestias, así que Behemoth sería la bestia de las bestias. Y Dios le dijo a Job, helo aquí. Así que esperaba que Job entendiera de lo que hablaba, que había sido hecho a la vez que él. Eso implica que la bestia fue creada al mismo tiempo que la humanidad, que eran contemporáneos. Todo lo relativo al animal es grande, sus piernas son grandes, sus huesos son fuertes como bronce e hierro. Es una criatura enorme, el animal terrestre más grande que Dios había creado. Y sabemos que el animal terrestre más grande que hoy conocemos a partir del registro fósil es el de un dinosaurio llamado saurópodo. Una especie de seismosaurio que tenía la cola como un cedro, que evoca los cedros del Líbano, y al decir que la cola era como un cedro, hablaríamos de una cola enorme. Muchos comentaristas bíblicos, por ejemplo, como la Nueva Versión Internacional de la Biblia, dicen que se trataba de un hipopótamo o un elefante, pero la cola de un hipopótamo es muy pequeña y la de un elefante es como una soga pequeña. Es muy difícil saber por qué tantos comentaristas, incluso comentaristas conservadores, están dispuestos a tomar las descripciones del libro de Job sobre esta criatura y tratan de aplicarlas al hipopótamo o algún otro tipo de elefante cuando las descripciones no coinciden. Supongo que sus motivos para hacerlo fue no ser considerados tontos o científicamente simplistas, pero es muy claro que la descripción del animal en el libro de Job no corresponde a un hipopótamo. Cuando vemos la descripción de esa criatura, realmente parece coincidir con un brachiosaurio o un apatosaurio, un dinosaurio tipo saurópodo. Al leer la descripción del Behemoth y ver un fósil, digamos, en el Museo de Historia Natural de Pittsburgh Carnegie, vemos que los miembros son como grandes barras de hierro. Es así como luce exactamente. Eso no significa que los huesos sean hechos de hierro, significa que son como grandes columnas y las grandes costillas con el inmenso abdomen y la larga cola. Y queda claro que no estamos describiendo a un animal pequeño, sino más bien a un dinosaurio. Y el Leviatán, descrito en Job 41, no era un dinosaurio porque la palabra dinosaurio solo se refiere a animales terrestres, así que podríamos decir que una criatura similar a un dinosaurio que vivía en el agua es descrita por la Biblia como un dragón. La criatura tenía el tamaño de un autobús y pesaba 8 toneladas, tal como se describe a un Leviatán. Se describe que dejó un rastro en el lodo a través de piezas aisladas de cerámica.
sería el tipo de rastro que dejaría un cocodrilo en el lodo, pero no hablamos de un cocodrilo como el que conocemos hoy en día. Si vemos esta imagen de un cráneo moderno de cocodrilo y este cráneo de Sarcosuchus, vemos la vasta diferencia en el tamaño del cráneo y ciertamente coincide con la descripción del libro de Job, donde menciona que esta criatura doblaba arpones y arrows y se reía de los anzuelos y aparejos de pesca. El libro de Job también describe lo que serían filas de escudos entrelazados sin ningún espacio entre ellos. Y es interesante que la descripción del Sarcosuchus incluye escudos grandes y escamas que se solapan unas a otras de unos 30 centímetros cada una, como los escudos del Leviatán. Y se dice que respiraba fuego. Cuando la gente considera eso, dice que ahora sabemos que la Biblia no es confiable porque solo se trata de una criatura mítica que respira fuego. Y yo digo que, ¿quién dice que los animales no pueden respirar fuego? Existe un pequeño escarabajo llamado escarabajo bombardero que mezcla sustancias químicas como el peróxido de hidrógeno para disparar gases casi a punto de ebullición y matar a sus presas. Si vemos a la anguila eléctrica con su capacidad para electrocutar, o a la cobra escupidora que usa una bocanada de aire de sus pulmones para crear un efecto de aerosol para su veneno, que luego dispara hacia los ojos de sus atacantes o enemigos, comenzamos a considerar que es posible que los relatos sean reales y que hay evidencia que los apoyen. Es interesante que la trompa del Sarcosuchus tenía una especie de cavidad en la punta y nadie sabe exactamente para qué servía. Podría haber sido para mezclar sustancias químicas o algún tipo de cámara de almacenamiento de químicos para generar el fuego y el humo que el libro de Job atribuye al Leviatán. Tenemos el testimonio fehaciente de dragones en el mundo después del diluvio, que corresponde con el Arca de Noé. Cuando hablamos de dinosaurios y de dinosaurios en el Arca de Noé, de inmediato algunas personas que no lo creen comienzan a decir que los dinosaurios eran demasiado grandes, que nunca hubiese podido caber en el arca. Pero pensemos por un segundo en esto. Antes que nada, ¿cuál es el tamaño promedio de un dinosaurio? El tamaño promedio de un dinosaurio es el de una oveja o una cabra. No son los grandes tiranosaurios rex o los apatosaurios de cuello largo, pero si miramos a estos dos gigantes o cualquier otro de ese tamaño, lo importante es que Dios quería tener 2 ejemplares de cada especie en el arca para que cuando pasara el diluvio se reprodujeran y preservaran su especie. Por eso Dios escogería a los más jóvenes y la ciencia hoy en día estima que los dinosaurios podían reproducirse a la edad de 8 a 10 años, así que serían pequeños. El arca era grande, tenía 150 metros de eslora y había mucho espacio para cualquier tipo de dinosaurio, además de todos los animales que Dios quiso. ¿Por qué habrían de extinguirse después del diluvio? Porque el clima cambió después de la inundación. Era un clima más difícil, con una topografía distinta. También por la competencia con el hombre por el alimento y el hábitat. Muchas especies se han extinguido por el azar y muchas habrían sido eliminadas durante el diluvio. Y por ello tenemos fósiles. Y los sobrevivientes que la Biblia dice estaban en el Arca de Noé, un barco de dimensiones gigantes, podrían haber sido cazados por el hombre, razón por la cual tenemos leyendas de cacería de dragones. Y la era del hielo, que casi con seguridad sucedió justo después del diluvio, no habría sido buena para los grandes reptiles. Danny halló un profundo valle en el fondo del mar y se sumergió hasta él. El agua era turbia y era difícil de ver. Creyó que nadie nunca lo hallaría allí, hasta que vio 2 grandes ojos mirándolo. De las oscuras aguas salió otra criatura. Para cualquiera habría lucido enorme y aterradora, pero para Danny era hermosa. Y dijo, «Soy Danny, ¿quién eres?», lo que otra vez sonaba como un rugido. Pero en lugar de huir nadando, la criatura se sumergió también. «Soy Lacey, creí que estaba sola». Danny sonrió, «Ya no más». Nunca más. Y en las frías profundidades en el fondo del océano, los 2 dragones nadaron juntos y vivieron felices para siempre. Fin. ¡Sí!
Si se demostrara que los dinosaurios tienen 4.000 años, estoy seguro que los evolucionistas no se convencerían. Nada acabaría con la noción de evolución a excepción del regreso de Jesucristo. El hombre simplemente no puede tolerar a un creador porque, sin importar el encuentro que el hombre tuvo con Jesús, su Salvador, el hombre no puede soportar un creador porque eso significa responsabilidad, y tendríamos que explicar cómo llegamos a existir espontáneamente sin un creador, sin un diseñador, sin un constructor. La naturaleza por sí sola, la materia, la energía y el espacio deberían ser suficientes. Esa es la filosofía de la ciencia hoy en día. Los científicos no son más objetivos que las demás personas. Hay un consenso mundial sobre que si el relato del diluvio es cierto, significa que Dios juzgó el pecado y que tenemos responsabilidad ante él. Y eso no suena bien para muchas personas. No me sorprende que en todos los casos hayamos evidencia de que el hombre compartió con los dinosaurios, porque si tomamos el relato de la creación literalmente, vemos que el sexto día habría sido el día en que Dios creó a todos los animales y al hombre, por lo que fueron contemporáneos. Es decir, los dinosaurios no precedieron al hombre por 1 millón o 65 millones de años, sino que estuvieron juntos. Una vez que se considera el tejido blando combinado con la evidencia de la interacción entre el hombre y los dinosaurios o dragones, todo concuerda, y el dogma de los millones de años no nace de la evidencia, sino que la evidencia se estrella contra el dogma. La teoría evolutiva está basada en el paradigma y no en la evidencia. Mucha gente, cuando ve a creacionistas que tienen grados universitarios, se preguntan cómo pueden creer en la creación. Lo que no se dan cuenta es que la creación es una forma lógica de mirar al mundo a la luz del relato histórico de la Biblia. Todo concuerda y tiene mucho más sentido que desde la perspectiva evolucionista. La razón por la que tenemos las montañas Apalaches y los Himalayas es que el diluvio y todas las catástrofes que trajo consigo causaron la muerte de millones de animales que quedaron en las capas de roca en todo el mundo. Porque la Biblia dice que todas las montañas fueron cubiertas con agua y todos los animales murieron. El agua llevaría arena y lodo y millones de animales muertos quedarían sepultados bajo capas de roca en todo el planeta. Así que mantengo la idea que explica la Biblia de lo que sucedió en el pasado. Podemos probarla y veremos que la evidencia la apoya abrumadoramente. Realmente me pareció que fue algo especial, porque era como poder decirle a Dios cómo hacer las cosas, cómo poner a Dios en una caja y decirle que comenzara con esto, que usara la evolución. Pero cuando me lo presentaron, inmediatamente fue claro para mí que arrogantes somos. Y luego, cuando comencé a ver la evidencia, mucha de la evidencia de la que hemos hablado hoy, evidencia que se acumula para demostrar que la Biblia tiene razón. Creí que era una biblioteca pública. ¿Lo es? ¿Puedo ayudarlo en algo? Ese cuento se sintió un poco religioso. ¿Quién decide qué leer? Lo siento, fui yo quien lo escogió. Me pareció bonito. No todos creen que Dios existe. Me gustó, papi. ¿Podemos llevarlo a casa? Claro, cariño. Pero llevemos otros libros también. ¿Cuál es el punto? Quiero decir, ¿qué importa cuán antigua es una roca o un fósil? ¿Cómo llegó un animal a ser como es? Pero hay un significado subyacente que nos atañe en lo más profundo de nuestro ser, que responde grandes preguntas como ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Qué pasará después que muero? Son grandes preguntas que tienen respuesta en la información de la creación. Hoy en día creo que la mayor objeción que se hace para no aceptar a Jesús es que se ha enseñado en las escuelas la evolución y el paso de millones de años. Y dicen, ¿cómo se puede confiar en la Biblia cuando habla de Jesús si no se puede confiar en ella cuando habla de la creación? Yo fui ateo porque creí que todo se había creado a sí mismo y porque creí que millones de años de evolución, por lo que era obvio que la historia de la Biblia, de la que dependía el Evangelio, chocaba con una evolución de millones de años, por lo que la Biblia nos enseñaba no tenía sentido. Cuando alguien me dio un libro que explicaba cómo ver los mismos hechos racionalmente de forma tal
que fuese satisfactorio, pero correspondiese con la Biblia y vi que tenía más sentido que las edades del evolucionismo, fue entonces cuando me volví cristiano. Los descubrimientos científicos y geológicos están confirmando esos procesos que antes se pensaba que requerían literalmente cientos de miles de millones de años. Ahora se sabe pueden ocurrir muy rápidamente, lo que soporta la creación rápida, el diluvio de la época de Noé, y están añadiendo soporte a la verdadera historia de la Biblia. El conocimiento acerca del Creador es testificado por las creaciones mismas. Las creaciones y el cielo ha declarado la gloria de Dios. Cuando hablamos de astronomía y otros campos, las fronteras de la ciencia son testimonio del diseño, y ese diseño es suficiente para que seamos responsables. La Biblia es muy clara en cuanto a que Dios es omnisciente, sabe todo, y aceptamos que las Escrituras son la palabra de Dios. Entonces tenemos un registro perfecto en el que podemos basar nuestras vidas, nuestras opiniones, y por tanto vemos cómo las opiniones han venido cambiando a lo largo de las décadas y los siglos. Incluso desde un punto de vista de experiencia, tiene sentido que depositemos nuestras esperanzas y nuestra fe en la sabiduría de Dios y no en la sabiduría del hombre. En un tribunal se tiene un juez y un jurado que considerarán los testimonios, y si se quiere establecer lo que sucedió en el pasado en la escena del crimen, cuentan con toda la evidencia forense, pero los científicos forenses están interpretando lo que las muestras de sangre significan y cuál sería el ángulo del disparo y todo lo demás, pero se están equivocando. El juez y el jurado deben decidir en base al testigo ocular que estuvo allí y puede describir exactamente dónde estaba el asesino con el arma, exactamente cuando ocurrió el disparo, y justamente eso es lo que tenemos con la Biblia. La Biblia nos dice quién tenía el mar, quién la disparó y qué pasó. Los científicos no estaban allí. La Biblia no necesita validación, pero desde la ciencia podemos realmente establecer que es cierta y podemos hallar confirmación y evidencia de que realmente sucedió y es de esa forma. Así que cuando someto a prueba lo que veo, hay evidencia en el mundo de Dios que soporta la palabra de Dios. El punto es que el Creador mismo, que lo hizo todo, entró en su creación y cumplió una misión que nosotros no hemos sido capaces de cumplir, y Él lo hizo por nosotros. Ese es el impresionante descubrimiento que espera a quien esté interesado en hallar la verdad. La función de la ciencia solo es eliminar los obstáculos que evitan que la gente escuche el mensaje del Evangelio. No nos salvamos porque creamos en el Génesis 1:1. Nos salvamos porque creemos en Jesucristo, por su fe en Cristo y por la gracia de Cristo. Pensemos en cuán contraria es la evolución a la cristiandad. La evolución es la idea de la supervivencia del más apto o realmente la extinción de los más aptos. La gran mayoría de las especies se extinguen, pero el enfoque de la cristiandad en su centro no es la supervivencia del más apto, sino que el más apto de todos, Jesucristo, fue el que murió por los no aptos, para que ellos pudieran sobrevivir, o sea, usted y yo. Jesús fue parte de la raza humana, aun cuando fue parte de la creación, y vino como hombre, vivió una vida perfecta, murió en la cruz por nuestros pecados y para que pudiésemos ser redimidos. Y la persona que lo reconoce y es capaz de sentirse humilde ante Dios, se arrepiente de sus pecados y recibe con fe a Jesucristo en lo que la Biblia llama renacer. Esa persona recibe una nueva vida, pues estaban muertos en su pecado. Y ahora su nueva vida viene de su genuina relación con Jesucristo.